Hola mi gente hermosa, lamento haberme tardado en lo que respecta a actualizar, espero me disculpen pero han sido unas semanas ocupadas. Hoy les traigo el capítulo 4 algo corto con respecto al 3, pero eso no quiere decir que me vaya a tardar otras semanas en actualizar, no, más bien creo que la próxima actualización se las traeré el próximo miércoles o jueves si logro completarlo. Espero disfruten y apoyen, dejen sus críticas y más, sin más introduzco al capítulo. Servan, el destello dorado se extendió por el aire como un rugido cegador, este envolvía a los presentes con una luz cegadora. El choque entre armas no solo fue físico, sino algo más profundo, algo que parecía resonar en sus almas. Naruto sentía una sacudida recorrer su cuerpo, era como si una voz enterrada tratara de llamarlo ferozmente en su memoria con un intento ansioso de despertarlo. Sus manos temblaron un instante, no por debilidad, sino por la sensación de familiaridad que irradiaba esa arma. Por la posición de su oponente logró descifrar que no se trataba de nadie más que Saber. Su mirada azul se clavó en la hoja oculta del Servant opuesto, en su corazón algo vibró con intensidad. Saber, por su parte, sintió un tirón en su interior, una llamada que no entendía. Sus manos se aferraron a Excalibur con más fuerza, sintiendo un eco casi imperceptible. Sus ojos verdes escudriñaron a su oponente, ese archer que no se parecía a nada de lo que había visto antes. Pero su arma respondía a la suya. ¿Qué es esto?, murmuró Saber, manteniendo su postura firme, aunque sus pensamientos eran un torbellino. Ella no entendía este sentimiento. Naruto no respondió, pero en su rostro se dibujó una mueca de confusión y griega. ¿Emoción? No lo sabía. Solo sintió la necesidad de moverse, de continuar el choque entre sus armas, era como si ese intercambio de golpes pudiera revelar esta misteriosa conexión. Volvió a lanzar su bastón derecho en un barrido rápido, buscando tocar el arma oculta de Saber otra vez. Saber por su parte reaccionó al instante, desviando el ataque con precisión. El sonido del metal y la materia negra entrechocando resonó en la noche, enviando nuevas ondas de energía dorada en cada impacto. Cada golpe era una pregunta sin respuesta. Naruto giró sobre su eje, cambiando el ángulo del ataque, pero Artoria lo leyó a la perfección, bloqueando con firmeza. ¿Por qué Excalibur reacciona de esta manera? Saber frunció el ceño. No podía permitirse distracciones. Sea lo que fuera esta conexión, no podía nublar su juicio en combate. Pero Naruto tampoco podía ignorar esa sensación. Su mente le decía que esa arma y sus bastones compartían un lazo, uno que no debería existir y, sin embargo, un golpe descendente de Saber lo sacó de sus pensamientos. Lo desvió con un rápido movimiento de su bastón izquierdo, pero esta vez el impacto no fue solo físico. TCH. Naruto sintió un latido en su alma, como si algo en su interior respondiera a la energía del arma oculta. Lo mismo ocurrió con Artoria. Su mano tembló por una fracción de segundo antes de reafirmar su agarre. El choque continuaba, pero ahora sus ojos reflejaban más que solo concentración. Había dudas. Había reconocimiento. Y entonces, antes de que pudieran llegar a una conclusión, una voz rompió el trance. Saber, detente. La mano de Shirou se iluminó en rojo brillante, Saber se había quedado inmóvil, de una forma casi al unísono Naruto y Saber giraron la cabeza al mismo tiempo. Shirou miraba con el rostro tenso y su mirada fija en Saber. ¿Acaso estás loco, Shirou?, gritó esperando una respuesta de su máster, no encontraba ningún sentido en su acción, podría derrotarlos pero tú. Tranquilízate Saber, por favor, realmente no entiendo nada. Entre la discusión Rin se levantó para estar al lado de su propio Servant, de verdad, esto no lo creía posible, como ella habría logrado saber que el séptimo maestro sería Shirou Emiya nada más y nada menos, era algo que simplemente ella nunca imaginó. Ella miró a su Servant, parecía más serio de lo normal. ¿Había ocurrido algo que ella no había visto? Las preguntas no dejaban de llegar a su mente, pero por un lado esta situación era la justa que necesitaba, no estaban del todo preparados para enfrentarse a Saber, incluso no tuviera un maestro competente el sirviente por sí solo era demasiado poderoso. Escuchaba a Servant y Master discutir, pero ella decidía su siguiente curso de acción, sin duda esta situación era desfavorable si Shirou decidía atacar. Entonces tal vez, por lo que veo un maestro novato no es así. Recibió las miradas y suspiró, por el momento, muy buenas noches, Emiya-san, Servant. El cielo nocturno se extendía sobre él, silencioso, inmenso. Naruto exhaló lentamente mientras observaba las estrellas, sintiendo como su mente se llenaba de preguntas. Miró su mano abierta, cerrándola y abriéndola en un gesto casi mecánico.
No era la primera vez que intentaba comprender lo que le sucedía desde que fue convocado, pero ahora, después de su enfrentamiento con Saber, esa sensación se había intensificado. Cada choque de sus armas con las de ella había resonado en lo más profundo de su ser, como si algo más que el acero estuviera colisionando entre sí. No era solo un intercambio de golpes, era una conexión. Pero, ¿cómo? Suspiró, dejando que el viento nocturno despejara su mente. Si Kurama estuviera aquí, seguramente ya le habría dado la respuesta. El pensamiento lo llenó de nostalgia. A pesar de que el gran zorro de 9 colas había sido una parte de su vida por tanto tiempo, ahora sentía un vacío, un eco de lo que una vez fue su inmenso chakra. Pero ahí es donde estaba el problema. Desde que llegó a este mundo, algo en su energía había cambiado. Ya no era el océano vasto y denso de chakra que lo caracterizaba. Ahora en su lugar, sentía algo más ligero, menos furioso, como un suave lago, pero igualmente poderoso a un mar tormentoso. De esto se había dado cuenta desde el principio. Su chakra se había transformado en lo que este mundo llamaba mana. O eso era lo que él pensaba. Aún así, ¿qué significa esto exactamente? Repasó sus recuerdos de lo que había aprendido sobre el chakra. Era en sí mismos un balance entre la energía física y mental, algo interno, algo suyo. Su fuerza no dependía del ambiente, sino de su propio cuerpo y espíritu. Pero el mana era diferente. Era algo externo, algo que flotaba en el aire y que debía absorber. Aún con esta clara diferencia tenían una esencia parecida. Soltando un suspiro habló para sí mismo, ¿significa esto que mi cuerpo ya no genera chakra? Apretó los dientes ante la posibilidad. Si realmente se había convertido en algo más, entonces todas sus habilidades, todo lo que había aprendido sobre su propia energía, podría no funcionar como antes. Incluso la propia idea sobre si podría seguir moldeando chakra de la misma manera, seguir usando técnicas como el Rasengan o los clones de sombra sin problemas. Intentó canalizar su energía, sintiendo el flujo en su interior. Es diferente. No era el rugido feroz que solía sentir cuando su chakra recorría su sistema, sino un flujo más estable, más refinado, como un lago en calma en lugar de un mar tempestuoso. Recordó los enfrentamientos que tuvo en su mundo, la forma en que su chakra respondía, la furia del chakra de Kurama mezclados con el suyo. Pero ahora, solamente era él, no estaba su amigo para ayudarlo con todos estos problemas. Se llevó una mano a la cabeza, despeinándose con frustración. Si esto es lo que significa ser un Servant, debo adaptarme. Y rápido. No puedo permitirme ser débil en este mundo, ni para Rin, ni para mí mismo. Bajó la mirada y enfocó su atención en la reunión que Rin tenía con ese chico, Shirou. Se suponía que debía vigilar, pero ahora su curiosidad estaba en otro nivel. Si ahora el mundo funcionaba con mana, si su propio cuerpo había cambiado, entonces necesitaba saber más sobre cómo los magos usaban esta energía. Quizás, solo quizás, ahí encontraría respuestas. Pero por ahora, debía resolver su propia situación. Si quería estar presente en la reunión y a la misma vez vigilar la zona, lo lógico sería usar clones de sombra, pero ese era el problema. Desde su llegada, había sentido que la cantidad de energía que tenía disponible era menor de lo que solía manejar. No era preocupante en combate, pero si los clones funcionaban de la misma forma que antes, gastar chakra de más podría ser un error que le extendería la factura. No podía desperdiciar energía en una guerra de la que aún desconocía las reglas. Además, si su energía estaba en algún punto conectada a la de Rin, sería una forma de alertar a Rin sin necesidad. Necesitaba algo más funcional y de un costo menor, pero incluso que podría ser. Su propia frustración lo estaba estresando de más. Suspiró, descartando la idea. Si al menos tuviera un sustituto sin necesidad de clones, entonces, una nueva idea cruzó su mente. El jutsu de invocación. Estrelló su puño en su mano como una victoria. Pero si realmente su chakra se había transformado en mana, ¿sería capaz de invocar a sus viejos amigos del monte Miboku? El pensamiento lo llenó de emoción, pero enseguida una sombra de duda se cernió sobre él. El tiempo realmente había pasado, demasiado para lo que él creía. Incluso si podía realizar la invocación, ¿existía aún el monte Miboku en esta era? De forma pensativa cerró los ojos por un momento. Ciertamente era una posibilidad, pero también un riesgo. Si no funcionaba, no solo confirmaría que su chakra se había desvanecido por completo, sino que perdería aún más energía en el intento. Aún así, debía intentarlo, los viejos sapos podrían ser una de las pocas existencias que aún tendría de su época en la actualidad. Entonces,
Si podía invocar, si podía sentir esa conexión una vez más, tal vez encontraría la clave para comprender que era hora de su chakra. Tenía que usar la cantidad correcta de chakra, si todavía tenía chakra en su sistema, tenía que usar en la proporción correcta para no invocar un sapo grande. Se concentró en su energía, mordió levemente su pulgar, esparció una pinta de sangre a lo largo de su palma, movió lentamente sus manos a los sellos. Una vez terminados los sellos, colocó suavemente su mano en el tejado de la casa. Los sellos se esparcieron por el tejado y explotó en una gran nube de humo. Realmente temió haberse excedido, mientras el humo se dispersaba en el techo ya hacía una forma demasiado pequeña para lo que imaginaba. Se rascó su cabeza, realmente este sapo era pequeño, podía decir que era un Gamakichi mucho más pequeño. Aunque realmente parecía Gamakichi, solo que el color de su piel era más rojizo. El pequeño sapo miraba hacia los lados con duda, no entendía él cómo fue convocado. Según la leyenda, el último contratista que el monte Miboku tuvo fue el sexto Hokage, pero incluso así, según lo que le dijo su tatarabuelo sapo, el Hokage había muerto en la guerra, entonces era imposible para los sapos volver a ser convocados. En su claridad un hombre se paró frente a él, parecía inmenso, de vestimenta naranja, capa blanca, mejillas marcadas, ojos azules y cabello rubio. El pequeño sapo intentó recordar quién podría ser. ¿Eres tú quien me ha invocado? El hombre se sentó en el tejado y lo miró con duda, pero a la misma vez asintió. Así es, soy Naruto. ¿Quién eres tú? El sapo se le quedó viendo. Mientras él lo observaba, el sapito empezó a brincar a su lado, parecía querer encontrar algo, se detuvo a sus espaldas. Él lo miró por arriba del hombre, parecía inmóvil. ¿Te sucede algo? El sapo escuchaba la voz pero no creía lo que veía. El nombre Naruto solo los recordaba de un lugar, en las asombrosas leyendas que le contaba su bisabuelo Gamakichi. No podía ser posible. Pero ¿quién más podría portar la capa Hokage si no era él mismo? El sapo lo señaló con su pata algo temblorosa. ¿Tú eres, Naruto, Uzumaki? Él asintió y el sapo saltó de la sorpresa. De alguna manera todo esto le causaba risa. Aunque el sapo aún no lo creía del todo, esto era demasiado extraño para él. Nunca conoció una imagen o foto del Hokage, nunca se imaginó que las leyendas serían ciertas, que incluso después de siglos el Hokage seguiría vivo y joven. Era algo increíble. Naruto tomó al sapito en sus dos manos y lo miró con una sonrisa. No te preocupes, yo también estoy sorprendido de haber logrado invitarte. Dime cómo está Gamakichi, ¿él está bien? El sapo salió de su estupor y se puso cabizbajo. Eso no fue buena señal para él. Gamakichi era mi bisabuelo, él murió hace años, aún así ha sido el único sapo del monte en sobrevivir tantos años. Él es un orgullo para mí, el sapo dijo intentando olvidar su tristeza. Gamakichi siempre fue especial, espero él haya tenido una vida plena. Cerró sus ojos y dejó una oración para su amigo muerto. El sapo lo miró, en sus recuerdos se llenó el mismo momento. Él en la cabeza de su bisabuelo Gamakichi mientras le contaba las historias de sus aventuras, pero él siempre resaltaba a su amigo, Naruto Uzumaki. Él describía a este chico como alguien increíble, valiente y muy fuerte, pero alguien amable y bondadoso. Él siempre le contaba que habría deseado que él lo conociera, que seguramente se habría convertido en otro abuelo para él. Gamakichi fue el sapo compañero del sexto Hokage, ahora que lo conoció entendió la conexión que tenían ellos dos. Así que el sapo quiso hacerle honor a su bisabuelo. Mi nombre es Gamatachi, señor Hokage, ¿en qué le puedo ayudar? Naruto miró al sapo como un pequeño soldado esperando órdenes. Soltando una risa lo miró. ¿Qué tal si empezamos con que no me llame señor? Servant. Naruto permanecía al lado de Rin, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la indiferencia y la curiosidad. La reunión ya llevaba un rato en marcha, pero su atención estaba lejos de las palabras de Rin o de la reacción de Shirou. Era ella. Esos ojos esmeralda que lo atravesaban con una intensidad helada. Fijos en él, inquebrantables, como si en cualquier momento esperara que hiciera un movimiento en falso. Un ligero escalofrío recorrió su espalda. No era miedo. No. Era algo más. Desde su primer choque de armas, algo en su interior se había sentido extraño. La forma en que sus energías reaccionaron, la explosión de luz dorada, y ahora, cada vez que ella lo miraba, sentía que esa misma energía vibraba en su interior. Era una guerrera, eso lo podía decir sin dudar. Su postura, su mirada, la forma en que su mano descansaba suavemente en su regazo, pero, él sabía perfectamente que ella estaba lista para atacar si era necesario. Aún así había algo más en esos ojos. Algo que no encajaba con su rigidez. Hermosos. Eso era un hecho.
A pesar de su frialdad, esos ojos tenían algo que los hacía destacar. No eran solo los de una guerrera. Eran los de alguien que había visto demasiado. Que había peleado con más de lo que podía manejar. Que cargaba con el peso de incontables batallas, de decisiones difíciles, de sacrificios. Naruto parpadeó de forma instintiva, de alguna manera la profundidad de sus ojos le recordaba al sentimiento que evocaban en él los suyos propios. ¿Por qué me siento así? Era absurdo. No la conocía, no tenía ninguna razón para sentir esta extraña conexión. Pero lo hacía. Saber, por su parte, tampoco apartaba la mirada. Desde que sus armas habían chocado, algo en ella había cambiado. No comprendía qué, pero sabía que Archer no era un enemigo común. Su presencia le resultaba incómodamente familiar. Como si una parte de ella, lo conociera. No. No podía permitirse tales pensamientos. Él era un rival. Un enemigo en esta guerra. Eso era todo. Pero entonces, sin darse cuenta, Naruto sonrió. No una sonrisa desafiante y arrogante. Una sonrisa amable y tranquila, con un ápice casi nostálgico. Y por un breve instante, los ojos de Saber titilaron con una emoción que ella misma no entendía. Fue solo un momento. Apenas un susurro entre ambos. Pero ambos lo sintieron. La guerra los había colocado en bandos opuestos, pero algo en el destino parecía haber entrelazado sus caminos mucho antes de este encuentro. Y ninguno de los dos sabía qué significaba eso. Por lo que dijo Emilia, parece ser que estás incompleta, ¿no es así, Saber? La voz de Rin rompió el momento. Saber apenas desvió la mirada. Sí, como has dicho, no me encuentro en las mejores condiciones. Shirou no está establecido como máster, por lo que recuperar mana será más difícil. Naruto alzó una ceja. Así que estaba debilitada. Interesante. Si eso era cierto, ¿qué tan fuerte sería si estuviera en su máximo poder? La idea de enfrentarla en igualdad de condiciones lo emocionaba. Pero antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, Rin habló de nuevo, con una queja que le tocó el orgullo. Cada vez me arrepiento más. Si yo fuera la máster de Saber, ya habríamos ganado. Naruto sintió un tic nervioso en la ceja. Tosió, cruzándose de brazos, ¿sabes, Rin? A veces es molesto que seas tan expresiva con tus pensamientos. Rin lo miró con nerviosismo. Archer, no fue lo que quise decir, es bueno, ya sabes, eres increíble y eso. Pero ella es Saber, ¿entiendes? Entonces si yo fuera su máster ya habría ganado. Solo hago una suposición. Naruto suspiró. Ah, sí, claro. Solo una suposición. Su tono estaba cargado de ironía. Rin lo señaló con un dedo. Oye, no pongas esa cara, no lo dije para insultarte. No, claro que no, dijo Naruto con sarcasmo. Simplemente dijiste que si fueras su máster, ya hubieras ganado. No es como si estuvieras insinuando que yo no soy lo suficientemente fuerte ni nada de eso. Rin hinchó las mejillas con frustración y algo de molestia. No eres tú el que dice que está debilitado. Naruto apretó los dientes. Pequeña mocosa. Mocosa. Ambos se quedaron mirándose con chispas en los ojos, listos para enzarzarse en una pelea verbal si no fuera porque... disculpen. La voz tímida de Shirou rompió la discusión. Los dos lo voltearon a ver al mismo tiempo, casi de manera sincronizada. Un incómodo silencio cayó sobre el cuarto. Rin suspiró y se cruzó de brazos. Creo que es hora de irnos. Shirou ladeó la cabeza. ¿A dónde? A hablar con alguien que conoce perfectamente la guerra del Santo Grial, pero no es muy tarde. ¿No eres tú quien desea conocer cómo se libra esta guerra, Emilia? Shirou suspiró resignado. Mientras Rin seguía discutiendo con él, Naruto desvió la mirada. No a Shirou. Ni a Rin. A ella. Saber también lo observaba, aunque esta vez, su expresión parecía menos rígida. Como si, por un instante, su mente también estuviera intentando descifrar qué era lo que sentía. Naruto sonrió de nuevo, apenas un gesto, pero suficiente para que ella bajara la mirada por un breve segundo. Sí. Algo le decía que la comunicación entre ellos crecería. Que sus caminos no se cruzaron por coincidencia. Y a la misma vez que esta guerra apenas había comenzado para ellos. Cervantes, espero hayan disfrutado del capítulo, como vieron quedó en un final de episodio abierto, pero eso quiere decir que se vienen cosas muy buenas, me esforzaré al máximo para lograrlo. Fue un placer traerles un capítulo más y espero lo hayan disfrutado tanto como yo, nos vemos en la próxima actualización. Chao chao.